ahora sí con el diputado Hamlet Almaguer, que por cierto, él es representante de Morena ante el INE, y no sé, diputado, si ya viste algunas reacciones de cómo recibieron a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en Mexicali, ciudadanos reclamándoles, reprochándoles su actuación. Y pues no es lo mismo estar en el Consejo General del INE cuando tenían unanimidad. Solamente ustedes, los de Morena, eran las voces disidentes, pero no es lo mismo porque ahí Lorenzo Córdoba y Murayama podían mofarse de los demás, reírse mucho, incluso en las conversaciones privadas entre ellos, ¿no? Se mofaban del pueblo de México, de los indígenas, y ahora se llevan su dosis de realidad en Mexicali. ¿Cómo la ves, diputado? Pues estaban en su burbuja, Jorge Armando, con el séquito, con su corte, que les rendía pleitesía ahí en el Consejo General, y ahora, bueno, pues una pequeña dosis de realidad. Ya la diputada Julieta Ramírez, que es del estado de Baja California y que también forma parte de la representación de Morena en el Instituto Nacional Electoral, pues se había indignado y ha expresado su rechazo a esta reunión que iban a celebrar allá en su estado, y en donde estaban cobrando creo que 1,500 pesos por escucharlos. Incluso algunas personas en redes sociales decían pagar 1,500 pesos por ver y escuchar a Lorenzo y a Ciro, o ir gratis al concierto de Rosalía en el Zócalo. Se enfrentaban a esa disyuntiva. Entonces, bueno, claramente es lo que va a suceder en sus próximas visitas y reuniones. Seguramente el pueblo de México va a estar muy atento a la intromisión de estos personajes en los asuntos públicos. Ciro Murayama no había tuiteado estos días, había guardado un poco más de prudencia, pero ayer ya con la resolución de la Corte salió a festejar. Y Lorenzo, pues no, nunca tuvo un gramo de decencia ni de prudencia. Desde el día siguiente que dejó el encargo ya estaba pronunciándose sobre los asuntos públicos, Jorge Armando. Así es. Estimado diputado, ahora bien, ¿qué te parece la postura del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional? Al final es dejar las cosas en el estado en el que se encuentran. Sí, el presidente dice lo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vamos a respetar, pero entonces vamos a encontrar el cómo sí mantenemos a la Guardia Nacional profesional bajo el consejo de la Sedena, con un comandante de la Guardia Nacional, le pide a Rosa Isela que lo mantenga en ese cargo, también pide que estos elementos de la Guardia Nacional sigan teniendo las prestaciones como si estuvieran en las Fuerzas Armadas. O sea, en el fondo el presidente pues dobla la apuesta, dice, es por ahí, nosotros no podemos regresar al modelo de García Luna. Lo que preocupa, estimado diputado, es que ya tenemos una corte abiertamente entregada a la oposición, que no se va a mover de su postura, que va a apoyar al PRI, al PAN y al PRD y va a tratar de dinamitar a la 4T, pero no sé qué análisis tengas de esto. Sí, bueno, pues estuvimos haciendo nuestros apuntes de la discusión en la Corte. A mí me llamó mucho la atención el argumento del ministro Saldívar cuando les reprochó que en los amparos en revisión 440 y 506-2018, la segunda sala de la Suprema Corte, por unanimidad, había votado a favor del traslado de las instalaciones de las terminales marítimas de los puertos a la Secretaría de Marina. ¿Y qué les hizo cambiar de opinión entre 2018 y 2023, cuando ni siquiera pues había existido un voto en contra en ese aspecto? La ministra Loretta Ortiz también retomó lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 6-2018 y la acción de inconstitucionalidad 1-1996. Desde esa acción de inconstitucionalidad del 96, la Suprema Corte ha sostenido una línea que establece que los militares pueden participar de manera excepcional, fiscalizada, supervisada en las tareas de seguridad pública del país. Incluso ayer en la discusión algunos ministros mencionaban, es que no estamos en contra con que los elementos militares apoyen en las tareas de seguridad, pero ya de todas formas en el fondo se pronunciaban en contra de esta reforma del Congreso. Entonces tiene razón el presidente cuando en el arranque de su pronunciamiento dice, esta es una decisión política y no jurídica,
porque están todos estos precedentes que los ministros Saldívar y Loretta Ortiz pues les reprocharon en la cara a la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sigue para esta determinación pues es una discusión que tendrá que surgir sobre los efectos de la sentencia, porque el acto impugnado es esta reforma de septiembre del año pasado, y el Congreso en 10 días va a entrar en receso a partir del 30 de abril, y este receso es extenso, es hasta el 1 de septiembre. Entonces, en los próximos 4 meses no tendríamos forma de darle cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte. Yo espero que los ministros tomen esto en consideración y que en la próxima sesión, cuando discutan los efectos de la sentencia, concedan a la Cámara y al Senado un tiempo prudente para realizar modificaciones. Y también tengo que decir que hay muchas determinaciones de la Suprema Corte que tienen, digamos, privilegio o van en orden cronológico que tenemos que atender. Es decir, no sería la única sentencia de la Corte que tenemos que cumplir. Entonces, desde mi perspectiva, se añadiría a la fila en el orden cronológico en el que son dictadas. Así es. Jorge. Estimado, ahora bien, ¿cómo ves lo que viene y sobre todo esta apuesta que hace López Obrador para que en el 24 haya un carro completo en favor de la 4T? ¿Qué tan viable? Porque cuando dice el presidente, voy a mandar esta iniciativa, ya hacia el final, está aprovechando este desfaz entre que él sale de ser presidente y entre que inicia la próxima legislatura. Es decir, la próxima legislatura va a iniciar y ya tenemos la parte final de López Obrador, pero mientras ya hay un nuevo Congreso, todavía el presidente estará en funciones. Dice, vamos a esa apuesta. ¿Qué tan viable es la apuesta de que barra Morena en el 24? No solo que se lleve la presidencia, sino una mayoría calificada en el Congreso. Pues tienes razón en los dos planteamientos, Jorge Armando. Primero, en que el presidente dobla la apuesta por este modelo de seguridad, porque regresar al anterior modelo significa dejar en manos de personas como Genaro García Luna y su escuela de supuesta policía civil, pues la seguridad de los mexicanos, y ya sabemos lo que ocurrió. En realidad trabajaban para un grupo delincuencial, eran parte de él. Ya en el fondo, digamos, creo que el presidente estuvo muy atento a la discusión de la Corte, porque lo que un grupo de ministros conservadores dijeron en sus discursos es que el Congreso no tenía libertad de configuración legislativa, o sea, que no tenemos margen de maniobra en legislación secundaria, porque desde su perspectiva el artículo 21 constitucional establece que tienen que estar bajo un mando civil y organización civil. El ministro Saldívar les hizo notar la diferencia entre el control operativo y administrativo y el mando. El mando es civil, aunque el control no lo sea. Sin embargo, la mayoría de los ministros no quisieron distinguir estas dos posturas. Entonces, el presidente de la República está considerando que no hay opciones para una reforma de legislación secundaria, como los propios ministros lo dijeron. Por eso él decide correctamente que la opción es la reforma constitucional, sobre el artículo 21 seguramente y otros. ¿Y cómo podemos garantizar que esa reforma constitucional camine? Pues con una mayoría calificada, tanto en la Cámara Federal como en el Senado de la República. Y muy importante también, contar con mayoría, aquí sí simple, mitad más uno, de los congresos locales y mayoría al interior también de simple dentro de cada uno de estos parlamentos de los estados. De ahí la importancia que si la ciudadanía quiere acompañar esta propuesta del presidente de la República, pues sepa que el método para hacerla realidad pues es con un voto uniforme, tanto para la presidencia de la República como en el Senado, la Cámara de Diputados y también los congresos locales de las entidades federativas, Jorge Armando. Bien, estimado diputado, pues ¿hay algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado sobre todo esto? Ya sabes que estamos en comunicación permanente.
No, te agradezco mucho resaltar dentro de los argumentos que se dieron también en la Suprema Corte, la distinción que hacen los ministros de la minoría, la ministra Loreta, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Saldívar, sobre la formación de los cuerpos de seguridad. La Guardia Nacional no está entrenada para aniquilar al enemigo, sino para realizar tareas y trabajos que tienen que ver con la finalidad civil, y es una institución que irá cuajando, tomando forma, madurando dentro de los próximos años, y nuestro entero respaldo al presidente en estas determinaciones y mucho éxito a la secretaria Rosa Isela en esta misión que le ha encargado. Una disculpa porque vamos en camino a algunas actividades, pero un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. Estimado, muchas gracias. Ya sabes, estamos en comunicación permanente. Gracias, muy buenas tardes.